Saludos amigos y amigas que cada sábado a las 7 de la noche nos hacen el honor de acompañarnos a través de UniTV Canal 10 de Universal Cable, programa que transmitimos a través de unitv10.com y a través de todas las redes sociales con el nombre Derecho y Sociedad TV. Como siempre, para nosotros es un grato honor, un placer poder compartir con ustedes algunas ideas de interés jurídico para la comunidad jurídica de la provincia de Valverde, del noroeste del país y del mundo, pero también para todo el pueblo en general. Buenas noches, profesor José Cristino Rodríguez. Buenas noches, profesor Joel Reyes. Buenas noches, colega, amigo, hermano Ignacio Márquez, gran abogado de los tribunales de la República, al profesor Joel Reyes, oficial catedrático de UTESA, MAO, del Derecho Penal, también administrador de justicia en el sistema judicial dominicano, su condición de juez. Para nosotros es un gran placer compartir con ustedes y con todos nuestros amigos en esta idea, este proyecto que es de provocar debate, lanzar ideas, discutir y provocar el debate entre las personas preocupadas por el quehacer jurídico de la nación dominicana. Buenas noches, Ignacio, buenas noches, profesor, y buenas noches, amable público televidente que nos honra dedicándonos parte de su tiempo. Es un grato placer estar con ustedes otra vez tratando un tema tan fascinante como el que hoy nos proponemos tratar. Así es, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, como casi siempre son los programas que ofrecemos a ustedes a través de toda esta plataforma comunicacional, tanto en el ámbito televisivo como en el ámbito del ciberespacio, de la internet. Hoy vamos a hablar del tema la participación en el hecho criminal. Y sugiero la atención de ustedes que están acompañándonos desde la comodidad de sus hogares, que presten atención a este interesante tema, la participación en el hecho criminal. Joel Reyes, ¿cómo de entrada hablamos de ese término? ¿Cómo lo definimos? Bueno, para hablar de ese término lo que hay que tener pendiente son las diferentes formas que tienen las personas de participar en una acción criminal. Es conocido que la humanidad se une para lograr propósitos, para lograr objetivos. Así nos asociamos para hacer negocios, nos asociamos en una oficina de abogados. Pues miren que los delincuentes también hacen lo mismo. Se asocian, conciertan sus voluntades para obtener algunos resultados contrarios al ordenamiento jurídico. Y es la base de entrada que tenemos para el tratamiento de este tema. Sí, tomando en cuenta, pienso, que así como en todo tipo de asociación, nos asociamos para participar en un juego de béisbol, por ejemplo, y hay peloteros activos, y hay otros personajes que son más pasivos. Entonces, así en el concierto de voluntades para participar en un hecho criminal rechazable por la sociedad, también hay elementos que participan con una actitud más protagónica. Otros participan con una actitud más reservada, más conservadora, menos activa materialmente. Pero eso es asumiendo el hecho de que el hecho, el ilícito penal, participe más de una persona, porque puede también, hay empresas que son unipersonales. Empresas de único dueño. De único dueño. Exacto. O sea, que hay un individuo que decidió salir de su casa a buscarle el moro a los muchachos de una manera delictuosa, robando, sacando cartera, haciendo cuantas cosas. O sea, sí. Por la explicación que dan de entrada es asumiendo que en el hecho criminal o delictivo participa más de una persona. Puede haber una participación colectiva o una pluralidad de actores o coautores o cómplices, pero también puede haber una participación individual, unipersonal en la comisión de un hecho, obviamente como usted lo ha planteado. De ahí es que decimos que una persona es autor de un hecho delictivo. ¿Cuándo? Cuando ejecuta el hecho de propia mano y solo. Sí. Decimos entonces que es coautor. ¿Cuándo? Cuando hay varias personas que participan en el hecho con más o menos la misma intensidad, con más o menos la misma responsabilidad y consecuentemente es
entran dentro del ámbito del derecho en la categoría de coautores, y otros simplemente ayudan, facilitan, permiten, proveen medios, ocultan personas, transportan personas para la comisión de un determinado delito. Y cuando hablamos de ellos, entonces nos referimos a los cómplices. Los cómplices. Ahora, antes de entrar en detalle de esas personas que participan, que tienen las ideas, que contratan o que se acuerdan con otros medios, mecanismos, etcétera, ¿por qué sería importante para nuestros televidentes, para nuestros cibernautas, para los abogados, para los fiscales, para la comunidad en sentido general? ¿Dónde radica la importancia de conocer de este tema de la participación en el hecho criminal? ¿Por qué es importante conocer eso? Bueno, desde mi punto de vista, es importante conocerlo y diferenciar la participación, porque a partir de ella entonces se van a derivar una serie de efectos o consecuencias, como son los niveles de acusación, los niveles de penalidad, los elementos probatorios, la propia tipificación de su participación, cómo la ley la califica. Por ejemplo, el profesor Joel dice, bueno, un hecho donde participan varios autores. Al participar varios autores en la materialización del hecho, en la comisión del hecho, entonces ahí hablamos de coautores, porque hay varios. Pero para eso, nuestro Código Penal tiene una tipificación que históricamente, desde este vigente código, aún lo viejo que tiene, llegado de Francia, por allá por el 1884 y antes del 84, pero oficializado ya en el 84. 1884, imagínense, si 2017, ha llovido mucho antes. Pero ese código, en sus artículos 265 y 266, tipifica lo que es la asociación de malhechores, que no es más que, palabra más, palabra menos, un concierto de voluntades donde se asocian, pero se llama asociación, y como no es para fines buenos, le llama de malhechores, asociación de malhechores. Si fuera asociación de una junta de vecinos, no tuviera ese calificativo, pero como los fines son nocivos para la sociedad, le llama malhechores. Entonces, nos asociamos nosotros para incurrir en un hecho que la sociedad repudia y que la ley de la sociedad tipifica y sanciona. Entonces, como participamos los tres de manera activa y materialmente ejecutando, entonces ahí nuestro Código Penal habla de la asociación de malhechores, la define y la sanciona en sus artículos 265 y 266. Ahora bien, hay otra parte que no es la asociación de malhechores, donde participan también pluralidad de autores. Me gustaría que el profesor pueda participar, ayudarnos en esa parte. Si me permite un poquito antes, dándole respuesta al tema de la importancia del tema, sí, de en qué forma se participa en los ilícitos. Recordar que está muy de moda en la política criminal actual el tema de los acuerdos, es decir, saber si una persona es autor, coautor o cómplice nos puede llevar a saber si un determinado caso se puede hacer un acuerdo o no se puede hacer un acuerdo, y con quién se puede hacer un acuerdo y con quién no se puede hacer un acuerdo. Imagínense que participamos los tres en una actividad criminal y que yo soy el principal actor de ese acto ilícito, consecuentemente el más responsable desde el punto de vista penal, y entonces que la Procuraduría haga un acuerdo conmigo para encauzarlos a ustedes, cuando el orden lógico nos dice que lo contrario, que debe ser acordar con los de menor participación para encauzar, juzgar y condenar al de mayor responsabilidad penal. Entonces, es ahí otro tema en el que la forma de participación en el ilícito cobra importancia desde el punto de vista de la sociedad.
La sociedad tiene que saber cuándo se puede acordar, con quién se puede acordar y qué beneficios genera para la política criminal del Estado la negociación, el acuerdo. Pero entonces eso implicaría, por ejemplo, cuando hay tantas circunstancias atenuantes como circunstancias agravantes en un hecho en el que haya concierto de voluntad entre varias personas, podrían tomarse en cuenta a favor de uno de los coautores o en perjuicio de uno de ellos. Se puede, dependiendo, porque recordar que en circunstancias atenuantes hay circunstancias atenuantes objetivas y subjetivas. Las circunstancias atenuantes de uno de los sujetos no necesariamente favorecen a los otros. Volviendo pero si son coautores. ¿sí? Pero el problema también, enfoco yo, es que en el caso de cuando se negocia, todavía no se están discutiendo esos factores. Se está negociando con un representante de la sociedad que es el acusador, el encargado de la investigación, y en pro de facilitar la investigación y dar con los autores, entonces negocia la ley, no solo la ley dominicana, en el caso nuestro el Código Procesal Penal, sino de otras naciones, como los Estados Unidos, por ejemplo, le permiten a ese investigador negocia con uno de los participantes en el hecho para que te facilite la investigación, la persecución y la sanción del hecho llamado ilícito penal o considerado un ilícito penal. De ese punto de vista lo veo muy subjetivo porque queda abandonado a la interpretación y, por no decir otra cosa, del investigador del Ministerio Público. Sí, porque hay un asunto de las tres etapas que tiene el proceso penal. Uno podría preguntarse, ¿está abierta siempre a la negociación, por ejemplo, en la etapa intermedia o en la etapa de juicio? De hecho, hay condiciones objetivas, condiciones sobre la etapa del proceso que indican en qué momento se puede conciliar o hacer cualquier tipo de acuerdo, ¿verdad? Entonces, el hecho es que, repito, no se puede acordar, el Ministerio Público no puede válidamente presentar un acuerdo con el autor principal para atrapar a los cómplices o a los que actúan en menor proporción al hecho ilícito. Es decir, hay una condición objetiva que se impone al Ministerio Público, que se impone al tribunal, que se impone al juez, a la hora de validar, de homologar o no esos acuerdos. Entonces, volviendo al tema sobre de qué otra forma se puede participar, sí, que era la pregunta del profesor, y ya mencionaba en la forma de autor, también se puede participar naturalmente como cómplice. ¿Cómplice quién? Una persona que participa de manera accesoria en una acción criminal. Hay un autor que es el que tiene la mayor capacidad, la dirección. Ahorita hablaremos sobre el dominio del hecho para determinar esa característica, esa cualidad, pero básicamente con esos elementos determinamos en qué condición actúa una persona en una acción criminal. Sí, porque es importante que nuestros televidentes, los estudiantes de Derecho, los colegas abogados, los funcionarios, el pueblo en sentido general, los conciudadanos nuestros, entiendan y podamos separar nosotros y también nuestros televidentes en que cómo se es autor, cómo se es coautor y cómo se es cómplice de un hecho. Ya el profesor magistralmente establecía conceptualmente lo que es el autor, el que materialmente participa, sea él solo o, repito, en un concurso de voluntades y actuaciones. Aquel que parece estar como detrás del telón, que participa de manera indirecta o no tan activa, por no llamar pasiva, pero que su participación tiene mucha influencia o en la ejecución, en la planificación, o en la ejecución o post ejecución del hecho, en el ocultamiento de que el hecho no pueda ser desenmascarado, desentrañado, perseguido y sancionado. En esos tres momentos del hecho, entonces viene lo que ahí se llama el cómplice que participa de esa forma. Y que es un tema muy delicado. Que también aclaramos ahí, está ya en materia de autoría y diferenciar entre la autoría en República Dominicana, que solamente puede ser de propia mano, y está lo que a nivel doctrinal en derecho penal se conoce como autoría inmediata. Una diferencia fundamental
porque el autor en la República Dominicana, y el autor directo es aquella persona que ejecuta el crimen de propia mano, que él participa. Si decimos matar, él dispara, él agarra, él tiene una función que está en el momento, está materialmente en el momento de la comisión del hecho. Pero ya por necesidades sociales, se estableció ya por allá por Alemania, Klaus Roxin estableció que había veces en que alguien no estaba en el momento de los hechos, no disparaba el gatillo, no alaba el gatillo, pero que era el responsable de ese hecho, porque ese hecho a quien le beneficiaba, quien lo ordenaba era ese alguien, y a quien beneficiaba era ese alguien. Y esa figura fundamental del derecho penal se llama autoría mediata. ¿Se puede asimilarse con el sicariato? El sicariato es una forma de autoría mediata. Porque con el autor intelectual que usted no mencionaba. Es con el autor intelectual. Pero entonces ahí está configurada ese término de autoría intelectual en nuestra legislación. En nuestra legislación no, porque primero en nuestra legislación el sicariato no es un tipo penal. Y luego tampoco en nuestra legislación la autoría mediata está consagrada o tipificada. ¿Y la intelectual? No, la intelectual tampoco está tipificada. Por eso, son términos de prensa. Sí, por eso es que la sociedad dominicana viene reclamando que el Congreso termine de aprobar un código penal que esté en sintonía con los niveles de criminalidad que azotan al mundo en la actualidad. Y como se ve en la sociedad dominicana, temas que hemos tratado en otros programas, ha habido ya 2 aprobaciones y han sido fallidas de aprobación de un código penal. 2 en los últimos 2 años. En los últimos 2 años, muy breve. Ha habido previo. Sí. Pero nosotros, por eso decía, este código penal que tenemos, que data de 1884, no podía concebirse el autor intelectual, la autoría mediática, mediata, el sicariato, no podían concebir. Entre otras figuras. Ahora, en el proyecto feminicidio, fallido, yo siempre digo, con feminicidio yo no estoy de acuerdo que eso se ha llevado a una ley, porque habría que haber de homicidio también. Exacto. Entonces, no. Es un masculinicidio. Es un masculinicidio. Entonces, pero tenemos la necesidad de ese código. En ese código, profesor, tengo entendido que sí se recogen y se tipifican, definen conceptualmente y se establece la sanción a esa forma de participar en la comisión de un hecho criminal en la sociedad. Para acotar sobre la importancia de ese tema que usted está tratando, de la necesidad nacional de urgencia de la aprobación de un código penal que tipifique esas acciones que mencionamos, baste decirle al amable público televidente y a quienes nos siguen por las redes sociales que en República Dominicana, si alguien manda matar a otro, es decir, alguien tiene interés en salir de otra persona por la razón nefasta que sea, manda a matar a otro, le paga, el famoso sicariato, le paga 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 de pesos para que lo mate, el otro va y lo mata, adivinen que el que lo mata se trata como autor, y me parece que es válido, pero adivinen que el que manda a matar, el interesado en desaparecer físicamente a esa persona, ¿saben cómo se les trata? Como cómplices. Como cómplices, efectivamente. Y es el que planifica todo. Y es el beneficiario directo de ese crimen. Y ese aquel sin el cual ese crimen no se hubiera producido. Porque el sicario es un negociante de la vida y de la muerte, algo atroz, pero no tiene interés en desaparecer a X o Y persona. Quien tenía un interés particular es el nuestra vieja legislación vigente, desde nuestra única legislación, vieja y única. Nosotros tenemos un caso reciente que concluyó recientemente, fue el caso de Santiago, conocido popularmente como el caso Jordi Vera. Jordi, mi compañero de estudio, mi compañero de tesis, de maestría, y ahí ocurrió esto que estamos tratando acá. Y en un programa
más adelante podríamos tomar esa decisión para hacerle análisis a su contenido como aporte a todo el público que sigue este programa. Ciertamente, ya estamos hablando de un caso que tiene autoridades cosas. Sí, por eso digo, porque ya es jurisprudencia. Ya en algún aspecto con el que en la forma de expresión de la prensa, ese autor intelectual ya falleció, Sí, tengo sí, entendido. exacto, sí. O sea, ya es un caso que se puede tratar sin ningún tipo de inconveniente perfectamente. Sí, porque hay casos que conmueven a la comunidad dominicana en sentido general y no podemos hacer mención de ello para no generar inquietudes. Sí, y no caer en especulaciones, porque no es propio de nosotros, ni puede ser. Perfecto. Nosotros no podemos desarrollar un tema de carácter especulativo, netamente. No podemos caer ahí. No, porque entonces el aporte que estaríamos haciendo sería muy debilucho. No es cuestionable. Sí, por eso digo debilucho. Sí. No tenía Entonces, ningún fundamento. Un flaco servicio. Exacto. Así es, y ese no es nuestro interés, por todo lo contrario. En el tema de hoy, por ejemplo, en la participación en el hecho criminal, la autoría y la coautoría. O sea, el autor, el que materialmente comete el hecho, si se asocia con más personas con la deliberada intención de cometer el hecho criminal, entonces podría uno preguntarse, bueno, el de la idea soy yo soy el que voy a hacer toda la planificación, pero para consumar ese hecho necesito que Joel y José Cristino me acompañen. Entonces, la pena aplicable a quien es el que tiene la idea, al que es incluso que va a aportar los medios para cometerlo, pero que no lo puedo cometer solo porque no puedo yo tener 10 brazos ni estar al mismo tiempo en varios lugares para cometer un hecho criminal que puede ser de gran envergadura. Entonces, ellos que van a participar conmigo y que aceptaron lo que yo les dije y que tienen la intención de beneficiarse de ese hecho, ¿cómo lo trata nuestro sistema penal? Nuestro sistema de justicia. Y vamos a plantear otra casuística para darle un tratamiento a ambas con la experiencia ya que tiene el profesor en esta área, aprovecharla. Sintetizado, lo mismo que usted dice, un concierto nosotros dos para matar a una persona. Vamos a tomar un vino por ahí planificando. Mira, Ignacio, yo tengo 2 pistolas. Usted se lleva una, usted penetra, él va a entrar, esa persona va a llegar a tal hora. Usted se va a acercar a la puerta de su casa para inmediatamente él entra, usted entra y ahí. Yo voy a estar en mi vehículo con otra pistola en mano esperándola a usted. Inmediatamente usted comete el hecho, sale, aborda mi vehículo y no fui. Ese es un caso. A ver, una casuística. La otra casuística es que entramos los dos, vamos a suponer, en un robo que queremos hacer. Entramos a la casa o en un banco o en un negocio cualquiera, pero tanto que ocurren así. Ignacio, usted se encarga de inmovilizar a la persona y yo me encargo de hacer la búsqueda del lugar donde están los bienes o valores que vamos a sustraer. Entonces, pero tenemos un chofer afuera esperándonos. Hay una persona que está afuera que vino esperando con nosotros, sí, y que nos está esperando que nosotros dos consumamos ese hecho adentro. Él ni siquiera sabe quién es el que está adentro, pero él está afuera en un vehículo esperando que salgamos con los bienes y que vamos a ultimar a esa persona. Y le agrego a eso otra variable para cambiarle el color y darle entonces una explicación más amplia. Nosotros, nadie nos está esperando. Usted y yo salimos, al final usted dispone la vida de la persona que tiene neutralizada, yo cargo con el botín, ¿no? Que sí, y ahí hay unos taxitas en la esquina del edificio donde estamos ahora mismo ubicados grabando este programa, abordamos un taxi, llévanos a tal lugar, y nos llevó para ver entonces la participación. No sé si la tres casuística lo complicó por la sí. Diferencia en el último caso con el taxista. Sí. El taxista que no sabía nada de lo que ustedes estaban haciendo por acá adentro. Exacto. No tiene nada que ver con ese hecho. Lo transportó, pero la ley exige, naturalmente. Pero vio que nosotros llevábamos un busto, pero él no y vio incluso a Ignacio ensangrentado.
que salió. Él no es ningún investigador, la ley no le obliga a los ciudadanos a hacer ni calieses, ni a tener obligaciones que la ley encomienda a las autoridades. Si él no sabe diferenciar entre que sepa y que no sepa que estaban participando en una acción criminal. Si él no sabe a ciencia cierta la actividad que ustedes estaban ejecutando y usted le pide un transporte y la función como taxista de transportar personas, él los lleva ya, él no sabe que usted ha cometido un crimen. Si sabe que ha cometido un crimen, entonces entrará en la condición de cómplice. Si lo sabe. Si lo sabe. Ahí a diferenciar con el que los esperaba, el que los trajo y los esperaba, que no tiene una participación accesoria, sino principal. Si ustedes entraron a robar y él sabía que era robar y está dispuesto a compartir botín, él no es un mero ayudante de ustedes, porque todo el mundo sabe que es más fácil ejecutar un crimen de robo, un atraco, una cosa, cuando usted tiene un transporte disponible. Y sin ese mecanismo, o sea, nadie va a salir a atracar a ver si encuentra un taxi. No. Esa hipótesis última es posible, pero improbable. Nadie sale a atracar para ver si cuando sale va a haber un taxista en la esquina, va a haber un taxista y si no se quedó varado. El que se queda esperando para que otros entren a ejecutar un robo es un coautor. Y que fueron a robar. Tiene lo que se llama en derecho penal la teoría del dominio del hecho. Él tiene dominio de lo que se está haciendo ahí con relación al robo. El profesor planteó la otra hipótesis, le agregó el elemento de que fueron a robar y alguien se exasperó o le dio por lo que sea y disparó. Entonces podríamos hablar que hay una coautoría con respecto al robo de todos. El que está esperando, los dos que entraron, y una autoría, si no estaba dentro de los planes, el de dar muerte de la persona que adora el gatillo. Si no estaba en los planes y nadie le dijo que disparara, y la idea originaria era no matar a nadie, el que dispara finalmente es quien se carga con la responsabilidad penal del homicidio. Sí, porque entonces ahí hay una doble calificación jurídica. En el caso de quién es autor, quién es cómplice, el taxista que está afuera, que fueron a robar, no tiene nada que ver con el homicidio, porque en el homicidio ocurrió que los que estaban dentro, a la víctima despertarse, se movió y lo mataron, por decir algo. Pero ya el taxista con el homicidio no lo van a condenar por robo, como coautor de robo, pero no con respecto al homicidio. Pero vamos a ver el que está afuera, que vino con nosotros a robar, a ejecutar el hecho, a matar, a robar, a lo que se hiciera. Este libro, que es muy socorrido por todos nosotros, desde que estamos en las aulas como estudiantes hasta que terminamos de ejercer, este vocabulario jurídico de Henri Capitán, tremendo estudioso francés, si no me equivoco, sí. Dice en este diccionario jurídico de la complicidad en sentido estricto y por oposición al coautor, persona cuyo acto no tiene carácter delictuoso sino en la relación con el delito de otra, que aquella provoca o facilita con conocimiento de causa. O sea, el que está allá afuera lo facilitó y sabía, pero el capitán lo califica así, dice. Ejemplo, los artículos 60 y 61 del Código Penal enumeran limitativamente las personas que serán castigadas como cómplices de una acción calificada de crimen o delito. Las personas que hayan procurado armas, instrumentos o cualquier otro medio que haya servido para la acción criminal, sabiendo que debían servir para ello. Y no lo califica como autor, sino como cómplice. Aclarar, el tema siempre es delicado y es muy debatido en los tribunales de qué hecho llega a constituirse en coautoría y qué hecho llega a constituirse en complicidad. Dense cuenta que hay una diferencia entre que yo facilite el vehículo, alguien que haga algo con ese vehículo, y a que yo ahí nada más estoy facilitando el medio, el instrumento, sí, a que yo venga a la escena del hecho de robo y espere ahí, traiga a los que van a robar y lo espere ahí. Hay una diferencia, ¿verdad? Sí. Y sustancial. Aunque hay otra diferencia sustancial también en el que viene, que sabe lo que estamos diciendo, está facilitando los medios. ¿Cómo lo determinamos en los tribunales?
primero hablamos de temas como dominio del hecho y hablamos de la participación necesaria. O activa. Participación necesaria. ¿Se podría ejecutar un hecho de esa naturaleza ordinariamente sin que traigan y sin que dispongan del medio de transporte de vehículos? Vamos a robar. Es posible que sí. Pero vamos a poner el caso de un banco. El ingeniero, o arquitecto que facilita los planos del banco, el empleado que entrega llaves o combinaciones de caja fuerte y no va, ese es un cómplice de ese acto. Es una participación accesoria o principalísima, la del que aporta los planos, la del que aporta las llaves. Eso podemos considerarlo como una simple participación accesoria o como una participación principalísima. Profesor, como usted dice, es un tema engorroso Sí. en la discusión de la doctrina y la jurisprudencia. La jurisprudencia ha cizagueado en torno a él. Para mí, establezco diferencia entre la participación, en la comisión material del hecho, para darme a entender, o pretender darme a entender mejor, materializar con la mano el hecho, participar como autor directo del hecho. No puede ser lo mismo de que yo participo transportándolo y esperándolo fuera del lugar donde se comete materialmente el hecho. Yo no he participado con mis manos, ni he hecho la inmovilización, ni he buscado la combinación de la caja fuerte, esto, aquello, la gaveta, ni he acumulado o embolsado el dinero o la acción que me llevo, ni le he perpetrado el impacto o la estocada si fuese con arma blanca. Yo no tengo ese tipo de participación y entonces ¿cómo a mí la justicia me da el mismo tratamiento sancionatorio que aquellos dos que entraron y materializaron todo? Profesor, vamos a ubicarnos en esta época tan complicada en la que vivimos. ¿Sabe usted que una persona puede desde China maniobrar a su vehículo o al mío por internet, si estamos conectados en red, y hacer que nosotros tengamos un accidente y nos matemos? Desde China. Sí puede. Bien, pienso que sí. Puede. Incluso puede apagarlo en medio de una carretera. O sea, ya la idea de estar ahí mismito sobre la mesa, en la escena, directamente, materialmente en la escena, no es tan determinante para la diferenciación entre coautoría y complicidad. De ahí surgió que la autoría mediata, dentro de los términos de nuestra ley, es como usted dice también, hay que estar claro en eso. Es lo que llamo, no somos legisladores. De la ley dominicana, no se contribuimos al derecho penal interno o nos expandimos al derecho penal universal. ¿Y cuál es el que tenemos que aplicar? Aquí el dominicano. Exactamente. Pero tú sabes que hacia donde vamos, lo que estamos reclamando, precisamente con la aprobación de un nuevo código, es la adecuación de nuestra vetusta legislación a los tiempos actuales, a las necesidades actuales. Y por ejemplo, el que le aporta un plano de un banco, se cuenta cómo una gente se mete a robar un banco, de que haciendo un hoyito, y si no tiene el dominio del conocimiento de esa escena. Entonces, puede que sea el blandengue oficinista que le lleva los planos a aquel que es más osado, cuyos planos no hubiera sido pero sin efectivo. esos planos no se puede ejecutar ese hecho. Es decir, sin esa aportación en el hecho criminal, ese hecho criminal no se puede materializar. Y ese elemento es el que se toma en cuenta para determinar si alguien es cómplice o es coautor. Y es, por ejemplo, el mismo caso del taxista que hablábamos ahorita, diferente de que usted va donde mí y me dice: Ignacio, préstame tu vehículo para nosotros ir a hacer un robo. Yo sé que van a hacer un robo, pero yo lo que hice fue prestarle el vehículo, ¿verdad? Y ustedes fueron en mi vehículo, yo me quedé en mi casa. Ahí yo entiendo que mi participación en ese hecho criminal es de complicidad. A diferencia de que si yo le dijera: no, yo le voy a prestar el vehículo, pero voy a ir con ustedes a la casa donde ustedes van a robar y lo voy a esperar preparado para cuando ustedes salgan con el vehículo prendido, para que inmediatamente ustedes salgan con el botín, nos montemos y nos vayamos. O sea, yo entiendo que es una participación diferente. O sea, ahí entra un elemento subjetivo importante. ¿Qué es lo que la ley quiere? Desincentivar a las personas a cometer acciones. El que manda el vehículo por allá, una persona con su miedo a la ley, se aventura muy mínimamente. Ahora,
el que espera normalmente es escogido por unas habilidades y una competencia de saber correr rápido, Sí, porque maneja bien. no se pone a cualquiera de que espérame ahí, no se pone, se eligen personas con condiciones especiales, es decir, la facilitación de la ejecución de la acción sin ese individuo no se realiza. Si yo voy y le pido el carro, como usted dice, y usted me dice que no, yo busco a otra Busca persona. a otra si yo lo que persona. necesito simplemente es un vehículo. O sea, no soy determinante No es para cometer. determinante. Ahora, determinante Ahora, es el que está ahí esperando. Ese sí es ciertamente. determinante. Coincido con ese criterio. Bueno, yo difiero. Sí, no, Y Vale. difiero, con el perdón de los amigos televidentes, difiero quizá por aferrarme a que no somos más que esclavos de la ley. Y si bien se requiere una actualización legislativa de nuestra legislación penal, adjetiva, ¿no es que sí? Ahora lo que tenemos es esto. Miren, un caso similar. Es una recopilación de jurisprudencia penal de nuestra Corte de Casación Dominicana. ¿Qué dice? Considerando que además el principio de responsabilidad de autores o cómplices, cada cual en su esfera y gradación, descansa en el presupuesto lógico de la libre decisión que toma una persona de ejecutar o de planear, auspiciar o facilitar un hecho reñido con la ley. Entonces, ustedes, yo creo que eso está claro. y sigue estableciendo ahí, incluso el texto del artículo 59 que lo transcribe la ley de Logan en el 77, dice exactamente lo mismo. Entonces, ustedes me están llevando al plano de la participación activa a una persona que ha tenido una participación pasiva. Pero el enfoque de ustedes, yo lo respeto también. Ustedes entienden que el que vino y transportó a los actores directos, materiales del hecho, es tan ejecutor como ellos mismos. Que usualmente no solamente vino, transportó y lleva, sino que está vigilante también. Es una acción, está ejecutando un acto. Está vigilando para llamar. Para llamar, para que informar. se dé rápido, para que ejecutes rápido. Está ejecutando. La diferencia está entre si lo calificamos como una participación en la ejecución o no. Desde nuestra óptica está ejecutando. Incluso En el 99, incluso yo soy en partidario. 1999, la Suprema Corte de Justicia Dominicana dictó otra sentencia en marzo del 99, donde establece claramente los requisitos y condiciones para separar el concepto de cómplice del concepto de autor y coautor. Y yo pienso que para mayor claridad de nosotros mismos y de los televidentes y cibernautas que nos hacen el honor de darle seguimiento a este programa, que leamos el artículo 60 del Código Penal para entender esa diferencia entre autores y cómplices, porque lo creo muy importante. Por supuesto. Dice el artículo 60, se castigarán como cómplices de una acción calificada crimen o delito aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, maquinaciones o tramas culpables provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla. Aquellos que a sabiendas, proporcionaren armas o instrumentos o facilitaren los medios que hubieren servido para ejecutar la acción. Aquellos que a sabiendas hubieren ayudado o asistido al autor o autores de la acción en aquellos hechos que prepararon o facilitaron su realización, o aquellos que la consumaron sin perjuicio de las penas que específicamente se establecen en el presente código contra los autores de tramas o provocaciones atentatorias a la seguridad interior o exterior del Estado, aun en el caso en que no se hubiere cometido el crimen que se proponían ejecutar los conspiradores o provocadores. Vean que los cómplices son una especie de colaboradores, con conocimiento de lo que van a hacer. Ignacio, a partir de ese texto que usted lee, escúchame que le interrumpa, la persona que comete un homicidio o asesinato, sea agravado o simple, homicidio simple o un homicidio agravado, asesinato, y yo entonces oculto
el cadáver de la víctima y los instrumentos, las armas, vamos a llamarle así, Sí. si fuera con un arma blanca o de O de fuego. y yo oculto eso. Pero yo no he participado. No. Para mí usted es un cómplice desde esa perspectiva. Yo he ocultado Sí. el cadáver Claro. y he ocultado las armas Usted sabía para que no que- puedan Exacto. perseguir y lograr sancionar el hecho. Que en esa participación mía, ¿cuál sería la calificación jurídica que ustedes le darían a mi participación? Ignacio le dice que complicidad, yo estoy de acuerdo que en ese caso de complicidad, lo que nos lleva a pensar que para una misma acción calificarla de coautoría o de complicidad hay que centrarse en el hecho criminal particular. En el homicidio pensamos que se necesita la participación directa, sea disparar, sea apuñalar, sea agarrar para que otro apuñale. Exacto. Entonces, en el homicidio, para que haya coautoría, se necesita la participación directa, y las otras ayudas serían complicidad. Pero dependerá siempre del tipo penal. Y echarle una ojeada a la legislación actual, a las modernas legislaciones, por ejemplo, el lavado de activos, son actividades muy mínimas y muy pequeñas que se consideran como coautoría. Como coautoría. Y no como simple complicidad. O sea, depende del O sea, la tipo. tendencia legislativa actual, Sí, y ni siquiera es favorable al interés individual, pero es lo que está reinando en la actualidad, siempre tomando en cuenta el tipo delictivo del que se trate. Homicidio, naturalmente, que para coautoría se necesita un contacto de algún modo con el cuerpo, con el arma, en el momento mismo de la comisión del hecho. entonces pienso que hay una idea concluyente en eso, que la participación en el hecho criminal, su calificación como autor, O coautor. coautor Es lo mismo. o cómplice va a depender en particular de cada casuística. Por supuesto. Claro, Sí. por ejemplo, y dentro de cada casuística hay que entender la intención, el conocimiento y la participación directa en el hecho. Cuando hablo de participación directa, por ejemplo, en mi caso particular, en mi opinión particular, no me refiero a que con mis propias manos yo fui y cometí el hecho. No, pero si yo ayudé al que con su propia mano cometió el hecho y estuve con él en ese momento, entonces yo entiendo que debe calificárseme como coautor. Aunque en mis manos no hayan tocado a esa persona, pero ayudé para que las manos suyas lo cometieran. Para usted entonces, una persona que está en un lugar cualquiera y le dice a otro, toma ese cuchillo, dale una estocada a ese que está ahí. Y la persona que va y lo materializa, quien le pasó el cuchillo y ordenó, es coautor. Bueno, porque si usted y yo nos pusimos de acuerdo para eso, para cometer ese hecho criminal, usted y yo nos pusimos de acuerdo, mira, vamos a matar a esa persona, toma ese cuchillo, ve y hazlo. Quiero decir que yo soy coautor de ese hecho, porque lo estoy con usted en ese momento para cometer ese hecho. Porque usted no ha puesto la mano suya pero en el hecho. Pero Si yo no le hubiera dado el cuchillo para usted cometer ese hecho, no se hubiera Es que la consumado. complicidad es eso, facilitar. Si revisamos, Acuérdense que en este caso él está diciendo no solamente que facilitó, dio la orden. dio la orden. En Dominicana, siempre tomar en cuenta si hablamos de derecho penal general o derecho penal Dominio dominicano. Dominicano. No, Pero Vamos en derecho a penal aplatanarnos. En derecho penal dominicano sería complicidad, Exacto. porque es lo que la ley dice, la ley Sí, dominicana. sí, porque yo lo que sabemos que eso va a variar Sí. dentro de poco cuando se Pero apruebe hasta el hoy, Código Penal. hasta hoy, si yo tuviésemos en conocido un dominicana, caso, pero en eso. derecho penal general, en otras latitudes, eso se califica como autoría intelectual o coautoría Ahora, o autoría mediata. Hay una sentencia, maestrado, qué bueno resaltarla, del 26 de junio de este año, ¿sí? Hace 2 meses. Recientísimo. 497 del 26 de junio. Nuestra Suprema Corte de Justicia dijo lo siguiente, considerando que finalmente denuncia recurrente fulano que de su parte no hubo un dominio funcional del hecho, por lo que no puede ser asumido como coautor. En ese sentido, la Corte dice realizó un correcto análisis de la situación
acorde a la ponderación del primer grado. Al entender, esa es la Suprema que la Corte entendió, que quedó claramente evidenciada su participación activa mediante el hecho de esperar a fulano y marcharse con él en la motocicleta una vez consumado el hecho. El hecho de haber proporcionado el arma y trasladarse con su compañero con el conocimiento de que iba a realizarse un robo utilizando armas, asumiendo el consecuente riesgo de su uso consistente en lesionar o matar, en ese sentido, cada interviniente en el hecho contribuyó con una función esencial. Entonces, la Suprema Corte de Justicia termina diciendo... Nos confiere la razón a Ignacio. Justamente lo contrario de la tesis que yo sostengo. Ciertamente. Sí. Y fíjense que tengo la valentía yo de buscar la jurisprudencia reciente que está consona con el criterio de ustedes, no así conmigo, y yo sigo estando de acuerdo con las decisiones de 1998 y 1999 y no con esta del 2017. Porque esa es la tendencia. La tendencia, pero yo vuelvo a que ley dura, dura ley. La ley puede ser dura o blandita o como sea, pero es la ley. Si me permite, ahí la Suprema asume dos criterios de cloud proxy. Tiene que ver con la autoría mediata y además con la teoría de riesgo. Porque habla sobre riesgo. Sí, dice que estaba consciente del riesgo, que se jugaba a participar aún de manera... Ciertamente. Sí, porque esa persona no fue el que materialmente cometió el hecho criminal. Lo que no estoy de acuerdo con ustedes y con la Suprema es porque le está diciendo que tuvo un papel activo, y yo entiendo que no tuvo un papel activo en la materialización del hecho en la hora cero, sino un papel pasivo, aunque facilitó los medios, colaboró con la materialización del hecho. Entonces ahí cabría preguntarse algo. Ese individuo que asumió todos esos riesgos, si él en vez de transportar a esa persona que había cometido un robo y que él sabía que lo cometió, él se va y lo deja solo, ¿no podría entonces permitirse que se apresara inmediatamente a él para someterlo a la acción de la justicia? Y él entonces no iba a tener ninguna participación, porque no iba a encontrar otro, fue él que se ofreció para esos fines. Entonces, su participación fue activa. Pero quien ejecutó el hecho pudo haber usado otros medios de transporte, de los muchos que existen, sí, pero la presencia de él. A alguien que no sabía de eso, podía utilizar a alguien. Por eso digo que su no participación ahí no fue definitoria en que ejecutar o no el hecho. Ese es mi enfoque. Sin embargo, el hecho de haberlo llevado a eso, y facilitarle los medios. O sea, entregar el arma sería lo que el propio 60 habla de facilitar medios. Sí. Y entrega de armas sin concreto, como lo dice el artículo 60. Ahí sería cómplice. Pero además de eso, ir y esperar, ahí es donde se convierte sus deseos, su ayudita, la convirtió en una acción realmente importante para la ejecución de ese acto. Sí, la Suprema lo califica como una participación activa. Innecesaria. Innecesaria para la comisión del hecho. Señor, entonces, ahora vamos a hablar de la pena aplicable. Pero porque estamos en la parte ya, sí, tenemos que... Sí, antes de eso, que es la parte final ya, la penalidad, hay un asunto y es que el Código Penal establece la complicidad en el artículo 59, 60 y 61, pero también dice, salvo que unas leyes o que otras leyes dispongan cosas distintas. La ley de drogas sigue exegéticamente, transcribe a su cuerpo el artículo 59 del Código, pero hay otra ley, la 583, 70, que esa ley hace lo contrario. ¿Qué hace esa ley, maestro? Esa ley rompe con el esquema de la sanción establecida en el artículo 59 del Código Penal, que establece que a los cómplices se les va a imponer la pena inmediatamente inferior que a los autores principales, y entonces, rompiendo ese esquema, establece que a los cómplices, a los que participen de cualquier modo que no sea como autores, se les aplicará la misma pena que a los autores. Exacto. Entonces, oiga esto, ley 583 de 1970. Es sobre
el secuestro y todas sus formas y variedades. En su artículo 3 dice: los que proporcionen el lugar para el secuestro, los medios de transporte o las armas para realizarlo, o los que de cualquier modo ayudaren para llevar a cabo un secuestro, serán considerados como autores del mismo y sancionados con las penas privativas de circunstancia prevista, de las circunstancias en esta ley. Es decir, que aquí lo que el Código Penal, en su artículo 59 y otras leyes como la de droga que ya dijimos, mantiene como complicidad, esta ley 583 sobre secuestro establece como coautoría para enseñarle a la gente que tampoco podemos seguir ciegamente un criterio de una legislación, sino revisar el caso de que se trate y ver si existe una ley especial que trate esa casuística, porque entonces habría que ver si mantiene la complicidad o si ella tipifica y sanciona como coautoría lo que otra ley tipifica y sanciona como complicidad. ¿Quiere decir esto entonces que el tratamiento que se le da a la actividad criminal del secuestro se parecería al tratamiento que se le da a la actividad criminal del asesinato, del parricidio, del, ¿cómo se llama cuando se matan a los padres? ¿Parricidio? El parricidio, sí, correcto. O infanticidio. Cuando se matan a los niños. O sea, ¿tendría el mismo tratamiento? Porque tengo entendido No, también. porque hay complicidad en esos tipos penales. Aún así que En el tiene la pena máxima. Sí, pero hay complicidad y al cómplice le aplicará la pena inmediatamente inferior. Y muy significativa en el caso del asesinato, del parricidio y del infanticidio, cuya pena cerrada por la ley dominicana es 30 años. Y al cómplice se le aplica la pena inmediatamente inferior. ¿Cuál sería? La de reclusión mayor, que es de 3 a 20 años. La gente asume que son 20 años inmediatamente. No, es reclusión mayor de 3 a 20 Pero años. tengo entendido que no hay circunstancias atenuantes para el asesinato. No, los crímenes capitales para no los crímenes no admiten el 463 del Código Penal, las atenuantes, no lo admiten. Porque entonces ahí habría que ver, por Como ejemplo, dijo a un cómplice de asesinato con 4 años. Es que es cerrado, 30 años, ni un día menos. Para el autor. Yo Sí, digo, para el autor. Para el Sí. autor. Ahora bien, No es una circunstancia atenuante, la complicidad no es una circunstancia No, atenuante, no. sino es una tipificación especial. Ahora en bien, particular. en el poco tiempo que queda el programa, un asuntito que debe deslindarse, y es, vamos a bajar del asesinato al homicidio. La ley prevé que, artículo creo que 296 del Código Penal, el homicidio se sanciona con una penalidad que va de 3 a 20 años. Ahora bien, la complicidad, que según el artículo 59 del mismo Código Penal, es la pena inmediatamente anterior aplicable. Ahora, el término aplicable del legislador lleva a toda una discusión teórica de, yo cometo el homicidio, Ignacio Márquez es mi cómplice, ya con todo lo que teorizamos sobre eso. A mí, el juez me condena con 10 años de reclusión, ¿no es que sí? Sí, de reclusión mayor. De reclusión mayor. Entonces, Ignacio, ¿cuál sería la pena inmediatamente inferior? La pena inmediatamente inferior a la reclusión mayor, porque es el tipo de pena, no es el número de años. Esa es la discusión. Lleva Usted pena dio un de esclavo, de 3 a profesor. 10 años. Exacto. O sea, que no es porque Incluso podrían coincidir, siendo Pues 10 años de prisión. esa los es la dos, discusión. Pero uno de detención y uno de reclusión. Que no se entiende, que en profesor. los hechos en República Dominicana da igual. Que no se entiende, por ejemplo, Es una que a explicación. mí me toman circunstancias atenuantes y esto y aquello, y me ponen la pena mínima que es 3 años. Pero como el cómplice va de 3 a 10, a él le ponen 3 años también. Entonces, pero ven acá. Uno de reclusión mayor y otro de detención. De Pero detención. al final Pero al final es lo son mismo. 3 años de prisión. y va para el mismo lugar. Exactamente. Porque en República Dominicana no se hicieron las adecuaciones que sí hay en el lugar de origen de nuestra legislación. Y una curiosidad especial sobre la complicidad y la penalidad. Hay un caso, al menos en hipótesis, en el que
al autor material directo de un hecho no se le sanciona y se sanciona al cómplice. O sea, puede existir no sanción para el autor material y sí sanción para el Contemplado por cómplice. la ley 380 del Código Penal Dominicano. Los hijos. Pero eso es- No hay robo entre padres e hijos. No, ¿Verdad? Y no. Ni descendientes. entre esposos tampoco. Exactamente. Sí. Sin embargo, el que participa como cómplice no se beneficia de esa exención. Uy, O sea, no está exento. Pero Si oiga, le usted le estamos roba a dando su luz. padre y yo le ayudo, usted no hay crimen No ni hay- delito con respecto no. a usted. Pero usted sí. Pero yo soy cómplice, si yo soy cómplice del hecho, si soy coautor, se me sancionará como autor, y si soy cómplice, entonces se me sancionará como cómplice. No debimos decir eso. Bueno, señores, No debimos. yo pienso que el tema ha sido bastante interesante, el debate, creo que provocativo, que, repito, es la intención, provocar el debate, las preocupaciones, inquietudes entre ustedes, para que profundicen, entonces ya ustedes con más tiempo utilicen las fuentes, amplíen las fuentes, la base de fuentes donde vayan a tomar los conocimientos, y entonces ya terminen ustedes con una idea más acabada, con un estudio más acabado que nosotros mismos. Señor profesor, para la parte de despedida suya en el día de hoy. Nada, agradecer al público por la atención. Ya, y gracias a ustedes, y gracias a ustedes, amigos televidentes de Cibernauta, por el gran honor que nos han hecho de acompañarnos en este programa que hacemos con mucho interés, con mucho amor, esperando haber cumplido, ¿no?, las expectativas de todos ustedes. Les esperamos el próximo sábado otra vez a las 7 en el 10.